Comenzamos este tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza, con ese signo, ¿no?, de aceptación del camino, de este camino cuaresmal hacia la Semana Santa, para poder celebrar dignamente la Pascua del Señor. Comenzamos este primer domingo con estas lecturas, especialmente el relato de las tentaciones, ¿sí? El relato que escuchamos en la primera lectura del pecado original recoge una profunda verdad, que la tentación es siempre un engaño. Serán como dioses, le dice la serpiente. El engaño, la tentación, nos promete felicidad, sentido, verdad, y la misma experiencia del engaño nos muestra que es una inmensa mentira. No querer buscar atajos, ventajas, no querer cargar la cruz, no tener esa disposición a la voluntad de Dios, a lo que Dios va permitiendo en nuestra vida, lamentablemente sí nos muestra que la mentira, ¿no?, del camino fácil. Si caemos en la tentación, descubrimos que ese engaño entonces nos lleva a todo lo contrario. Nos lleva a una vida sin sentido, al sufrimiento, al miedo, a perder no solo la paz, sino todo lo que nos une a los demás y a nosotros mismos. Podemos decir, a perder nuestra identidad, a perder a Dios. Y toda tentación, todo pecado, viene del engaño de que sin Dios seríamos más felices. Me acuerdo, hubo una vez una empresa de marketing contratada en Inglaterra por la iglesia protestante, ¿no?, la iglesia anglicana, para ver cómo podemos hacer para atraer más gente a la iglesia, decían ellos, ¿no? Y bueno, según el marketing le decía, bueno, hay que sacar de la iglesia, ¿no?, de los protestantes, todo lo que recuerde el dolor, empezando por la cruz, decía, ¿no? Y ahí, ¿no?, digo, el gran engaño, ¿no?, de querer sacar la cruz de nuestras vidas, de no querer, de vivir en una mentira, ¿no? Porque es como, ¿no?, uno va al médico y uno mismo personalmente siente un dolor, una herida, lo que sea, y el médico te diga, no, usted está bien, tome una aspirina, o sea, como una aspirina con esto que tengo una pierna rota o lo que sea, ¿no? O sea, cuando hay evidencia, digamos, ¿no? En esa empresa, bueno, era la respuesta que le dio: saque de la vista todo lo que recuerde el sufrimiento, ¿no? Y al contrario, ¿no?, nosotros, si tenemos la cruz de Cristo, no es para, para machacarnos, ¿no?, sobre el dolor que podemos tener, sino como símbolo. Para nosotros la cruz es señal de salvación, es señal de refrigerio, señal de que en la cruz se vence al pecado. Todo lo contrario, ¿no?, a los que quieren vivir sin Dios. Y si vivo sin Dios, pierdo mi identidad. Fui creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces pierdo mi identidad, ¿no? Lamentablemente sucede eso, ¿no? Y toda tentación, todo pecado, entonces, viene del engaño de que sin Dios seríamos, decía, más felices, y por no confiar en Dios, de dudar de que sus planes para nuestra vida son los que realmente nos harían verdaderamente felices, por no confiar en Dios, por dudar de sus mandatos, lo perdemos todo. Terminamos siendo más infelices. En pos de una mentira, caemos en el engaño. Perdiendo a Dios, perdemos lo que somos para no ganar nada, ¿no? Esa es la realidad de la tentación, de la mentira, del engaño. Pero Dios, sabemos,
no abandona al ser humano a merced de su pecado, ni del pecado original, porque prometió un restaurador, un salvador, al Mesías, y tampoco en nuestro pecado personal. Por eso la misericordia de Dios, el sacramento de la confesión, para que podamos volver a Él. Este tiempo de Cuaresma, como hemos reflexionado el miércoles pasado, es un tiempo de conversión, de volver a Dios, ¿no? De hacer un examen de conciencia. Fíjense, pensar por qué me alejé de Dios, por qué me alejé de la iglesia, en qué confié, en qué me engañé. Abrir los ojos a la realidad de la vida, para no perder nuestra identidad humana, por un lado, y mucho menos la identidad cristiana. Para recordarnos entonces cómo vivir en plenitud desde la justicia y el amor, desde el perdón y la entrega, a lo largo de toda la historia de la salvación, fue un acercarse constante de Dios a nosotros, para devolvernos esa identidad perdida, ¿no? No le podemos reclamar a Dios que se olvidó de nosotros, ¿no? Que no nos escucha, ¿no? Como tantas veces se lo dijeron en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí Dios mandaba a sus profetas para abrirle los ojos al pueblo. El apóstol nos decía en la segunda lectura, como por Adán entró el pecado, por Jesús y su entrega de amor llegó el perdón. Por un lado, la desobediencia de Adán, por el otro, la obediencia de Cristo, ¿no? La desconfianza del primer hombre y la entrega absoluta y confiada de Jesús. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Podemos decir entonces que Jesús, como verdadero hombre, aunque él no cayó en la tentación, sí que fue tentado con las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros es tentado. Mateo nos habla, de una manera podemos decir resumida, de 3 tentaciones, ¿no? 3 tentaciones que nuclean todas las tentaciones que se podrían padecer. Y estas tentaciones las podemos resumir en la ambición, en el desorden interior que padecemos cuando no lo tenemos a Dios por referencia, que es la ambición del tener, la ambición del parecer o aparentar y la del poder. La primera tentación, la de creer que las cosas saciarán nuestros deseos, las inclinaciones, los apetitos de la vida, que consumiendo, cubriendo las apetencias materiales, ya estaría la vida plena, ¿no? A veces uno, así como una ilustración, ¿no? A veces uno se come una rica comida y dice, hoy me comí un asadito, pero no es en este sentido, ¿no? De que si no como asado, me muero. Sino, bueno, hay maneras, ¿no? O dice, hoy comí, ¿no? Bueno, la alegría de poder haber comido, haberse saciado y demás, ¿no? O sea, tenemos que distinguir, ¿no? El desorden, por un lado, y después, bueno, el haberse, qué sé yo, hace cuánto que quería comer esto y me di el gusto, ¿no? Como diciendo eso, ¿no? O sea, diferente al desorden, ¿no? Que si conozco gente que dice, si no tengo asado los domingos, para mí no hay domingo. Eso ya es desorden, ¿no? Y bueno, por ese lado, ¿no? Entender un poquito eso, ¿no? Hacer esa distinción en las dos actitudes. ¿Cuál es la actitud mía, ¿no? Si es simplemente el haberme dado hoy un gusto o el desorden mío, que si hoy domingo no como carne, o no como asado, o no como empanada, o no sé qué, ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿no? El pecado ya, de hecho, podemos decir eso. Entonces esto, pensar, ¿no? Que los deseos, que darse los gustos, ¿no? Ya eso me hace plenamente feliz, ¿sí?
Si es una cosa, si es algo desordenado en mi vida, y después viene, ¿no? El dolor de panza, el dolor de cabeza, el arrepentimiento. Fíjense, cuando viene todo eso, y estuvo mal, podemos decir eso. O sea, eso no te causó realmente la felicidad de haber disfrutado, vamos a decir, de un plato de comida. Renunciar a Dios como fuente de plenitud para caer en la tentación de lo que realmente nos haría felices no es Dios, sino tener, acumular la comodidad, el placer, como nuestro mundo constantemente nos dice, ¿no? Fíjense, las propagandas de lo que nos quieran vender, bueno, nosotros llamamos el consumismo, le buscan la vuelta para hacer un mensaje que te haga sentir la necesidad de que tenés que tener eso. Esa es la realidad de esta primera tentación, ¿no? El desorden del tener, ¿no? No es porque necesite, no es porque sea realmente necesario, sino simplemente la ambición del tener. La segunda, la tentación, ¿no? La podemos llamar la tentación del parecer, del ser reconocido, del ser importante, de que nos quieran y nos valoren. O sea, es bueno eso, pero no tiene que ser desordenado. No tengo que perder la paz interior porque a mí, porque se olvidaron de mi cumpleaños, porque a la otra le trajeron una torta, a mí no me trajeron, porque a mi hermano tal cosa y a mí no, ¿verdad? La falta, por un lado, de humildad, caemos en esta tentación, ¿no? Del parecer, del querer ser reconocido, ¿no? El diablo le sube, lo lleva a Cristo, ¿no? Al pináculo del templo para que todos puedan verlo y se asombren y lo adoren. Y nos habla también de nuestros propios pecados, de hacer lo que sea para parecer importante, para que nos adulen, para que nos valoren, para que seamos considerados, para que nos sintamos importantes. Y olvidamos de la humildad, de que lo pequeño es lo que llena el corazón del ser humano, que no es en nosotros mismos donde hay que poner el foco, que cuando más nos olvidemos de nosotros y más vivamos en don, en amor y en entrega, más realmente seremos quienes estamos llamados a ser, imitadores de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Olvidar la paradoja central del Evangelio, que muriendo a nosotros mismos es cuando más vivos estaremos. El apóstol, con todo el apostolado, la evangelización que hacía, ¿no? El apóstol decía, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y Juan Bautista, ¿no? Con la fama que tenía, él dice que yo disminuya y que él crezca, ¿no? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Quitar a Dios del centro para ponernos a nosotros, ¿no? Es el gran pecado. La tercera tentación, podemos llamarla la del poder, del dominio, de ejercer control para que el mundo, la vida, las cosas marchen y funcionen y se organicen como uno cree. Esta tentación del tener razón siempre y que los demás nos hagan caso en todo. La tentación de ser dioses, podemos decir, que ordenen la existencia según nuestros propios criterios, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Esta tentación podemos traducirla en lo que filosóficamente llamamos el subjetivismo. Es lo que a mí me parece y no lo que objetivamente parece o debe ser según, digamos, las opiniones de los otros, ¿no? También se traduce en lo que llamamos hoy en día el relativismo, ¿no? El subjetivismo metido en el relativismo.
La tentación de no aceptar que con otros, con sus propias ideas y criterios, se vive mejor, ¿no? No aceptar la opinión de los demás. Caemos en el individualismo salvaje de ser uno mismo lo más importante que existe y quién realmente sabe cómo todo iría mejor. Fíjense ustedes, esto lo podemos traducir en el hecho mismo, vamos a decir así, ¿no? De no querer sufrir, padecer, totalmente lo contrario a la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que, como ya lo describía el profeta Isaías, era llevado al matadero como oveja y no abría la boca, ¿no? Y así, esa imagen, ¿no? La tenemos en el camino del Calvario, en el Vía Crucis, ¿no? El Cristo que le dice a Pilato, mira, si yo quisiera liberarme de esto, mi Padre del cielo mandaría un ejército, ¿no? La humildad del Señor, la entrega a lo que era el plan de Dios para nuestra salvación. Hay que sufrir, sufrimos, ¿no? Como a veces les digo, ¿no? Delante de las enfermedades, las dificultades, los imprevistos, los sufrimientos que nos da la vida, oportunidad para negarnos a nosotros mismos, oportunidad para unirse a la cruz de Cristo, oportunidad para ofrecerlo por nuestros seres queridos, ¿no? Señor, está bien que yo sufra, pero ahórrale el sufrimiento a mi madre, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a aquella persona que visité, ese vecino que está solo, abandonado. Me quejo porque no me trajeron un regalito o porque no me saludaron y tengo acá a mi vecina que nadie lo viene a ver. Fíjense ustedes, ¿no? Si quiero que me vean, bueno, me voy a la calle, pongo una música, me pongo a bailar y que me vean. Pero ¿y ese vecino, esa vecina, ese abuelo, esa abuela abandonados? ¿No? ¿Cuántos cumpleaños habrán pasado solos? O fiestas, ¿no? O un hijo, una hija que va y les deja un plato de comida y se va a vivir su vida. Y yo me quejo, ¿no? De que no soy reconocido. Para terminar, ¿no?